Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión, celebrando ya el 19º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico, en el que leemos el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 6, versículos 41 al 51. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Ese es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando el discurso de Jesús en Cafarnaún, también conocido como el discurso del pan de vida, contenido en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hay que recordar que este pasaje de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún se divide en secciones, en partes que hemos ido escuchando a lo largo de estos domingos y aún escucharemos el domingo siguiente. Y nos dice el evangelista San Juan que los judíos, cuando Jesús les dijo que Él era el pan vivo que había bajado del cielo, comenzaron a murmurar. El pecado de murmuración, que nos recuerda la murmuración constante del pueblo de Israel cuando hablaban de Moisés, de Aarón y sobre todo de Dios. Es decir, cuando murmuraban contra quien los había salvado de la esclavitud. Hay que recordar que fue el pecado más repetitivo y constante del pueblo de Israel en esta etapa, la etapa de el desierto, la etapa de la liberación de Egipto. Murmuraban contra Moisés, contra Aarón, pero sobre todo contra Yahvé Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos has traído a morir a este desierto? Fueron constantes las quejas del pueblo de Israel, pues ahora la murmuración es contra Jesús. Y precisamente el evangelista nos recuerda con esa actitud, la misma actitud que tuvieron los israelitas en el desierto. ¿Y por qué murmuran contra Jesús? ¿Por qué ha dicho que es el pan que ha bajado del cielo? ¿Cómo puede bajar del cielo? ¿Que no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Es decir, creían conocerlo, creían saber quién era Él. Efectivamente, Jesús era Dios y hombre verdadero. Conocían a Jesús, conocían su origen humano, conocían quiénes eran sus padres, conocían dónde vivía su familia, pero no conocen la otra parte de Jesús. No conocen la parte divina de Jesús. Es decir, no conocen la identidad completa del Hijo de Dios. Y por eso Jesús les dice: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Una afirmación que de pronto puede parecer desconcertante. Venir a mí. ¿Quién puede venir a Jesús? Es decir, ¿quién puede creer en Él? ¿Quién puede conocer en profundidad
su identidad completa como hombre verdadero, pero también como Dios verdadero. Solo aquel que es atraído por el Padre, porque la fe es un regalo de Dios Padre. Conocer a Jesús en su identidad completa, conocer a Jesús en su misión, conocer a Jesús en su obra salvadora, solamente puede hacerlo aquel que es atraído por el Padre. Esa atracción de la que habla el evangelista San Juan es la fe. Es el conocimiento íntimo que nos va dando el Espíritu Santo de la persona de Jesús. Y por eso dice Jesús: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Entonces está hablando de la necesidad de ser atraído por el Padre para poder participar de la resurrección. Es decir, la fe en Jesús, que es un don de Dios, nos hará que podamos participar de la resurrección final. Y yo lo resucitaré el último día. Resucitar el último día, por tanto, no será sino el coronamiento de una vida de fe, de una vida consecuente con la fe que se profesa. El que profesa la fe en Jesús, la vive porque debe llevar a la vida la fe que profesa. A veces pensamos que profesar la fe significa creer con la inteligencia. Para un israelita, la fe se profesa con la vida, con las acciones concretas, con las obras, con las palabras. Y nosotros tendríamos que sacar aquí ya una conclusión para nosotros. ¿Tenemos fe en Jesús? Se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar, porque la fe en Jesús se nota. Palabras, actitudes, comportamientos, pensamientos que tienen que ser los que brotan del Evangelio, los que están inspirados en los valores del reino que Jesús ha predicado. Y Jesús añade: está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Jesús se remite a una profecía del Antiguo Testamento. Y por eso entonces Jesús añade: todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. ¿Cómo podemos escuchar al Padre y aprender de Él? Pues escuchando a Jesús, porque Jesús dice: no es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Si queremos conocer al Padre, conozcamos a Jesús. Si queremos amar al Padre, amemos a Jesús. Si queremos servir al Padre, sirvamos a Jesús. Si queremos entrar en esta comunión de vida con el Padre, tenemos que hacerlo con Jesús. Aprender de Él. Si queremos aprender del Padre, tenemos que aprender de Jesús. Es esta comunión de vida que existe entre el Padre y el Hijo. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús, y lo dice en presente. No dice tendrá vida eterna, sino tiene vida eterna, porque la posesión de la vida eterna comienza aquí o no comenzará nunca. Es decir, comenzamos a gustar de la vida eterna ya desde ahora. Aquí y ahora gustamos de la vida eterna que nos ofrece Dios. Y el que cree en Jesús es el que puede participar de esta vida eterna. Por tanto, fe en Jesús y vida eterna son un binomio que no se puede separar. Creer en Jesús, que significa darle nuestro asentimiento interior, que significa adherirnos a Él de corazón y por tanto vivir una vida congruente con el Evangelio que Jesús nos ha predicado. Creer en Jesús es, por tanto, prenda de vida eterna. Yo soy el pan de la vida, afirma Jesús, con toda la implicación que tiene este yo soy, que recordemos que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Es el nombre que Dios ha revelado a Moisés en la zarza ardiente. Y ahora Jesús lo utiliza. Yo soy el pan de la vida. Con toda la profundidad teológica que tiene esta expresión, Jesús está reivindicando para sí
su condición divina, pero además está afirmando que Él es el pan de la vida, el pan que da la vida, el pan que transmite vida. Y no la vida del cuerpo solamente, sino una vida más profunda e interior, que es la vida del alma, la vida del espíritu. Y Jesús dice, sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Jesús, cuando dice que Él es el pan de la vida, se remite al pasaje en el que los israelitas habían recibido el pan del cielo, es decir, el maná, que no era más que anuncio, profecía, prefiguración del verdadero pan que vendría del cielo, Jesús, que es el pan que da la vida. Y Jesús entonces compara este pan que nos ofrece Él, que es el mismo, con el pan que comieron los israelitas en el desierto. Y Jesús dice, sus padres, no dice nuestros padres, como tomando distancia y también como señalando la diferencia. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Aquel pan era un pan provisorio y que no tenía efectos eternos, perdurables. Ese es el pan que ha bajado del cielo y ahora se refiere a sí mismo, para que quien lo coma no muera. Se está refiriendo a su persona, se está refiriendo a Él mismo que se nos da como alimento, su palabra, el conocimiento de su persona, sus enseñanzas, la revelación que nos ha hecho del Padre. Porque hay que recordar que en las palabras de Jesús debemos distinguir dos acentuaciones: la acentuación sapiencial, que significa el conocimiento de Cristo, y la acentuación eucarística, que también nos remite a la institución de este sacramento, que será para nosotros fundamental para poder participar del pan de vida. Y Jesús dice, ese es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Comer de Jesús es prenda de vida eterna, de una vida que no se acaba. Es decir, el que coma de este pan que es Jesús, vivirá para siempre. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, lo dice ahora Jesús, sin ambajes, sin tapujos y con toda claridad. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y ahora se está refiriendo pues directamente a su persona y la necesidad de comerlo si queremos tener vida eterna. El pan que les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Y ahora Jesús comienza a hablarnos de otra dimensión de este comer. Ahora se refiere a su carne. La última parte del Evangelio que hablará de esta revelación lo escucharemos el próximo domingo. Pero quedémonos ahora pues con esta invitación y con esta revelación que nos hace Jesús. La necesidad de comer su carne para que el mundo tenga vida. Comer la carne del Hijo del Hombre. Comer la carne del Hijo de Dios. Implica fe. Necesariamente debemos tener fe para acercarnos a recibirlo en ese sacramento. Y así entonces, quien tiene fe se acerca a la comunión. Quien tiene fe participa de la Eucaristía. Por eso es de alguna manera preocupante cuando hay cristianos que dejan de ir a la Eucaristía dominical o que dejan de comulgar, aún asistiendo a la misa cada 8 días. Si creemos en Jesús y si creemos en su palabra, deberíamos no solo participar cada 8 días, sino diario de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es prenda de salvación, prenda de vida eterna. Recibir a Jesús constantemente debería ser nuestra aspiración, y quien no puede recibirlo porque se siente impedido por el pecado, pues acude al sacramento de la reconciliación para poder así ser digno de recibir al Señor, de prepararse como el Señor quiere para que lo recibamos como se debe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.